hablado de cómo ser emprendedor y cómo hacer empresas gigantescas que generen mucho dinero. Lo que vamos a discutir ahora es cómo hacer empresas que, como hablaba Vicente hace ratito, que efectivamente transformen al país. Empresas que estén diseñadas para fortalecer la clase media, para resolver algún problema social de pobreza, de educación, de acceso a agua, de salud, de alimentación. Y eso en realidad es lo que hacen los emprendedores sociales. La motivación más importante de los emprendedores sociales y de los casos en particular que vamos a ver aquí y de todas las organizaciones que participan en el sector de inversión de impacto, precisamente es la transformación del país, vía generación de riqueza también, vía, pues este nuevo esquema que es vía las empresas, pero al final ese es el objetivo y a mí me encanta que estemos tocando este tema, porque de alguna manera todos los que estamos aquí en el ITAM venimos a esta escuela por eso, motivados por transformar la cara de México, por cambiar estructuras y todos los días, en todas las clases a las que venimos, al final esa es la pregunta y esas son las herramientas que queremos adquirir. Así que bueno, empezamos con Alicia, que nos cuente un poco cómo es la transición de una fundación a participar en la inversión de impacto. Y todos ustedes, por favor, consideren esto de alguna manera como un mapa de las oportunidades y las posibilidades que hay para ustedes y nos encantaría después de que escuchen estas historias, que nos hagan todas las preguntas que quieran para aclararles y para que se sientan con más posibilidades de poder participar antes de este foro. Muchas gracias, Gaby, y gracias a los organizadores por la invitación. Yo, como muchos de mis antecesores, también estuve sentada ahí donde están todos ustedes ya hace más de 20 años y también trabajé por el otro lado mucho en esta institución. Entonces, no solo vengo con muchísimo gusto, sino con el cariño que uno le tiene a una institución que nos genera tanto. Y en la mañana Pedro hablaba del talento de los que estudian en el ITAM y yo diría, igual que lo menciona Gaby, que no solo es el talento. Me parece que a los del ITAM nos imprimen un grandísimo compromiso por transformar nuestro país. Y me parece, no sé si es el talento más grande o ese amor a México y a que las cosas sean distintas, lo que tal vez nos puede ayudar a ser mejores emprendedores en muchos sentidos. Entonces, además del talento, yo en lo personal y en lo institucional creo que estas nuevas formas de generar empleo, de transformar realidades, ustedes también serán los líderes de estos nuevos procesos. Entonces, no solo es empresa, sino es una empresa social que tiene una connotación distinta y sin eso deja de ser realmente generadora de empleo, de eficiencia y de muchas de las cosas que ustedes aprenden todos los días en esta institución. Entonces, por ese gran amor a México y la capacidad de transformación que tienen los egresados del ITAM, me parece que este tema es de lo más relevante. Ese amor a México después tiene muchas formas de salir. Y en ese sentido, voy a tratar de hacer un breve recorrido porque una fundación como la Fundación Televisa entra a este mundo de los emprendedores sociales. Creo que hay pocas fundaciones en México que han asumido un compromiso no solo de recursos, sino también, me parece, de apuesta en filantropía de riesgo, ¿no? Como a veces nos gustaría llamarle a este sector. Y bueno, pues yo creo que hay básicamente, por un lado, las condiciones en las que existen hoy la filantropía y las organizaciones en México. Me parece que hay un reto gigantesco para resolver problemas y no hemos podido crecer ni en número de organizaciones ni en la cantidad de recursos que requieren estas organizaciones a un ritmo lo suficientemente rápido como poder empezar a ver grandes transformaciones. Me parece, por supuesto, que hay muchas otras salidas para instituciones que se dedican a dar donativos, como es incidir en políticas públicas, una muy importante, por cierto, esa, pero hoy se abren otras avenidas. Entonces, primero, grandes retos, y yo lo que diría ahí, a grandes retos, múltiples soluciones. Y simplemente es eso, múltiples soluciones. La forma tradicional de apoyar estas grandes problemáticas, y la Fundación Televisa ha sido una que, a través de los 13 años que yo llevo trabajando ahí, seguiremos y seguimos trabajando en apoyar jóvenes con oportunidades a través de Bécalos, muchos programas de contenidos educativos a través de plataformas digitales, promoción de la lectura y bueno, puedo seguirme. Eso seguirá existiendo.
esos apoyos siguen porque son indispensables, de salud, de nutrición, de apoyo al medio ambiente, por supuesto, usar la pantalla para las grandes campañas de cambio de hábitos, bueno, infinidad de cosas, que eso sigue, y por eso digo múltiples soluciones, eso seguirá. Sin embargo, ante los retos me parece que hay que ser más aventados y hay que intentar hacer las cosas que permitan escalar. Y en ese sentido vemos que en el mundo hay muchas fundaciones muy importantes que se han atrevido antes que nosotros a hacer este tipo de inversiones. Inversiones de impacto social, ¿cómo le llamamos? Emprendimiento social, bueno, es una palabra acuñada por el que inició Ashoka ya hace muchos años, no es una palabra nueva, a lo mejor es más visible ahora, pero lleva mucho tiempo en la literatura. Inversiones de impacto, bueno, pues también se le puede decir, eso la Fundación Rockefeller fue de las primeras en usar y acuñar ese término. O podemos decir apoyar la base de la pirámide, ¿no? Pues más recientemente y hablar de Prahlad, ¿no? Entonces simplemente es como le llamamos, o sea, eso existe desde hace mucho tiempo, es más visible. ¿Y cuál es el papel de las fundaciones? Entonces, ¿cuál es el papel de esta fundación, la Fundación Televisa? Me parece va en dos sentidos, no solamente apoyar este ecosistema de emprendimiento social, me parece que algo muy importante es, cuando hablamos de un emprendedor social, ¿de quién estamos hablando? O sea, hablamos, ¿cuál es eso? ¿A quién nos imaginamos? Porque cuando hablamos de emprendimiento siempre pensamos en Silicon Valley y los grandotes. Cuando hablamos de emprendimiento en México, pues creo que todavía no tenemos una cara a que ponerle ese nombre, pero cuando hablamos de emprendimiento social, todavía menos tenemos esa cara. Entonces hay que construir esos perfiles y en ese sentido me parece muy importante que una fundación de medios de comunicación pueda apuntalar este esfuerzo. No solo es los apoyos que puedas dar, sino que uses el medio de comunicación para llamar la atención a este tipo de esfuerzos, a este tipo de personas comunes y corrientes que generan transformaciones. Múltiples soluciones, otra vez, grandes retos, múltiples soluciones. Son personas distintas en toda la República, con diferentes perfiles socioeconómicos, con diferentes intereses. Entonces, no podemos hablar de un solo perfil, hay que decir cualquiera puede serlo. Y un medio de comunicación masivo, creo que eso es lo que puede pretender hacer. Cualquiera de las personas que quiera incidir para mejorar una problemática social, puede hacerlo. Y en ese sentido es que, por un lado, ante los grandes retos, por otro lado, viendo la experiencia internacional y lo importante que son las fundaciones en el emprendimiento social, hay un estudio que si no conocen del Aspen Institute, muy importante, lo sacaron el año pasado, sobre emprendimiento social. Muy poco estudiado el fenómeno, pero yo creo que es para quienes estén interesados, un documento muy valioso, y ahí básicamente te dice 75% de estas empresas sociales, y se llaman empresas porque están constituidas como empresas, no necesariamente como organizaciones de la sociedad civil, aunque hay de las dos, el 75% de ellas requieren de fondos filantrópicos. O sea, la experiencia reciente nos dice que para empezar una empresa como esta requieres de donativos, pero después cuestionas cuánto tiempo esos donativos, de qué calidad son esos donativos, porque no quieres pasarte, no quieres decir vamos a dar demasiado donativo para que después no hayan generado esos incentivos de mercado para que generen sus propios recursos. Entonces, bueno, hay toda una literatura que empieza a surgir sobre el tema de emprendimiento social. Entonces, las dos cosas. Por un lado, las necesidades que, por razones obvias que todos ustedes conocen, no me voy a meter. Por otro lado, la experiencia internacional y lo que empieza a suceder en el mundo internacional con estas grandes fundaciones, ¿no? Y grandes Rockefeller, Kellogg, Omidyar, y podemos seguir en la lista. Grandes fundaciones donde ya una proporción bien importante de sus donativos se va a emprendimiento social. No todas, pero muchas. Entonces, tenemos que apuntalar a ese sector. Entonces, así es como nace la idea de decir, bueno, que Fundación Televisa abra un espacio para el emprendimiento social, que lo empuje. Hace 2 años justamente nos reunimos con el que ahora es un socio estratégico para la Fundación en este tema y que además me parece que es un gran ejemplo de una empresa social, que es el Nacional Monte de Piedad. Entonces tengo que hablar también de ellos porque aunque no está aquí alguien del Nacional Monte de Piedad, el programa que hemos desarrollado ha sido un desarrollo conjunto, pero sobre todo esta institución tiene 238 años y puedo hablar ahora de ella porque también estoy en su patronato, pero 238 años, una empresa que no tiene consejo de administración, no genera utilidades para ninguna persona y reparte cerca de 350 millones de pesos al año en obras sociales.
Entonces, por un lado estaba el esfuerzo de comunicación de la Fundación, por otro lado estaba Nacional Monte de Piedad, una de las instituciones en el México independiente más longevas, que no tiene fines de lucro. Es un negocio, pero que entrega una parte muy importante, 35% más o menos de lo que se genera, se va directamente a donativos. Y esa es la Constitución, me parece, y es el mejor ejemplo que tenemos en este país de una empresa socialmente responsable. Se constituyó así hace 238 años. Entonces, digo socioestratégico porque en su ADN de Nacional Monte de Piedad es un gran ejemplo para este país, para contar. ¿Qué hicimos? Bueno, hace 2 años nos reunimos, Nacional Monte de Piedad y nosotros, y dijimos, ¿qué apuntalamos? Entonces, una vez que dijimos, sí, hay que apoyar el emprendimiento social, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Y ahí surge la idea de decir, bueno, veamos dónde hace falta. Y bueno, claramente nos encontramos con 2 factores importantes que había que tratar de incidir. Por un lado, nos decían todos los que están involucrados en el sector, no hay suficientes compañías en las etapas tempranas, en la nomenclatura del ecosistema de los emprendedores, y yo soy bastante más grande que muchos de los que están aquí, entonces también he aprendido toda esta nomenclatura. Hay que ensanchar el pipeline. Algo que tenemos que hacer es que hay que hacer más grande las gentes que quieran dedicarse a esto, con empresas socialmente responsables o simplemente creando nuevas empresas, pero lo que necesitamos es hacer el ducto de entrada muchísimo más grande. Entonces eso era algo que aprendimos que hacía falta o nos decían. Y por otro lado estaba que en el ecosistema, sobre todo en las etapas muy tempranas, faltaban apoyos de capital. O sea, ¿cómo hacemos para que las primeras e incipientes empresas sociales crezcan? ¿No? Y entonces el apoyo de capital, que es un tema que sé que van a ver mucho más, pues está a lo largo de todas las etapas del ecosistema, pero era el segundo gran problema. Entonces, pues nos dimos a la tarea de decir, bueno, ¿en dónde podemos incidir? Pues básicamente en generar esta gran convocatoria para promover a los emprendedores con impacto social. Entonces, lo que hicimos fue pues la definición exacta de decir, bueno, vamos a enfocarnos a las etapas muy tempranas para generar el incentivo a personas a que se dediquen, pero apoyar a las empresas que están empezando o que quieren empezar. Y en ese sentido, empezamos a crear un proyecto que ahora se llama Posible y del cual nos sentimos muy orgullosos, pero también nos compromete a hacer mucho más. Como todo, cuando uno empieza algo y ve la dimensión y el potencial, pues creo que está para quedarse. Y cómo Posible se conecta con otras partes del ecosistema, me parece que es un gran reto hacia futuro de Posible. Me gustaría, si me permiten, hablar de lo que es posible, pero muy brevemente, 2 cosas. Inspirar emprendedores, apoyar en las etapas tempranas al surgimiento de empresas que sean socialmente de impacto, ¿no? Y entonces podemos definir dónde está la rayita, pero hay que empezar a apoyar a esas empresas. Entonces, inspiramos y apoyamos a emprendedores que quieren tener un alto impacto social, por supuesto con modelos autofinanciables. Aquí una cosa es que apoyemos inicialmente, pero una clara visión es que tengan la idea de generar flujos de ingreso, porque no van a poder depender de donativos siempre. El programa busca generar este círculo virtuoso que invita a más personas a emprender y permita generar nuevos casos de éxito que a su vez inspiren a otros. Necesitamos nuestros propios íconos, como ya decíamos, nuestros propios modelos de rol con los que la gente se puede identificar. En 2013, hace prácticamente unos 8 meses, se registraron en Posible casi 15,000 emprendedores y se generó una comunidad virtual de casi 60,000 personas en esta primera etapa. La convocatoria se hizo combinando medios masivos, digitales y una importante presencia en diversos eventos de emprendedores. Pero tal vez lo que me parece más importante es que fue una convocatoria encabezada por emprendedores, por gente que ya son un ejemplo de que sí es posible, con emprendedores que van abriendo brecha, con historias personales de esfuerzo, de compromiso, de éxitos y fracasos que les permiten inspirar a otros. Permítanme nada más mostrarles lo que fue la convocatoria del año pasado. ¿Tienes una idea? ¿Quieres emprender? ¿De veras quieres emprender? Nunca falta quien te desanima. ¿Estás seguro? ¿Y si te va mal? Mejor
Quédate donde estás. Mejor búscate una chamba. Cambiar al mundo. Cambiar al mundo. Cambiar el mundo solo pasa en las películas. No es tan fácil emprender. Es arriesgado. Pierdes tu tiempo. No hay apoyo. No se puede. Para decirte que no se puede, sobra gente. Pero nosotros creemos que sí es posible. Es posible mejorar el tráfico con autos compartidos. Es posible que miles recuperen la vista. Es posible usar a la tecnología para acabar con la corrupción. Es posible que todos podamos usar Internet. Que tengamos comida saludable. Que todos los niños tengan una gran sonrisa. Es posible financiar las mejores ideas. Que los jóvenes tengan un buen empleo. Que más familias tengan casa. Es posible resolver estos problemas y más. Si tienes una idea. Si quieres emprender. Si piensas que tienes la solución. Si te mueve la pasión por cambiar lo que no te gusta. Si estás dispuesto a correr un riesgo. A organizarte con otros. A no esperar a que las cosas pasen. Hacer algo extraordinario. Si tienes lo necesario para ser tu propio jefe. Si estás dispuesto a perseverar, a creer en ti. A ser feliz haciendo lo que te gusta. A dejar de quejarte y actuar. Si piensas que puedes mejorar la vida de miles o millones. Hazlo. ¡Hazlo! Hazlo. Que no te detengan. Empieza ya. Entra a posible.org.mx. Somos muchos como tú y queremos apoyarte. Te estamos buscando. Bueno, esa fue la campaña del año pasado de Posible y como mencionaba, ¿cuál fue el éxito de esta campaña? Que quienes estaban ahí eran emprendedores reales, ya habían pasado esas primeras etapas y podían mostrar el camino a todos aquellos que quisieran volverlo a hacer. Y creo que tal vez de los mayores, una de las cosas que más me parece que hay que resaltar de Posible es que está precisamente en acercar a este ecosistema a proyectos de emprendedores que no vienen del corredor Condesa, Polanco, Santa Fe, ni de Zapopan, ni de San Pedro, Garza García. Creo que el reto está en eso. ¿Cómo hacemos que esto realmente sea un movimiento y sea mucho más amplio de lo que hoy existe? Y en ese sentido me parece estratégico, como les decía, esta asociación de la Fundación Televisa con el Monte de Piedad para este esfuerzo. Hay que llevarlo a provincia, hay que llevarlo a donde la gente quiere resolver problemas de su comunidad muchas veces y no está pensando en los millones y millones de pesos que requiere resolver problemáticas. Y creo que este es el mérito y hacia ahí, hacia donde tenemos que apuntalar Posible. ¿Cómo lo hacemos llegar a todo aquel que quiera mejorar su situación o la de su comunidad en temas de incumbencia de mucha población? Simplemente decirles, uno de los proyectos que participó en Posible, ahora ganó el mejor proyecto en el Foro Latinoamericano de Emprendedores, que se llama My Coffee Box, de Chiapas, por ejemplo. En ese sentido, un gran proyecto de 2 jóvenes que dijeron, tenemos que ayudar a los cafetaleros en Chiapas. Y su objetivo era ayudar. Y hoy es un negocio sustentable y mediante el cual los que crecen el café y trabajan con ellos reciben 5 veces lo que recibían hace tan solo 3 años. Y me parece que esos son casos de transformación real en las localidades donde se requiere. Entonces, no estamos hablando de centralizar, estamos justamente hablando que con este modelo de apoyo podemos descentralizar y democratizar los apoyos que estamos dando, que lleguen realmente a las comunidades donde se requiere. No todos son así. El ejemplo de Chiapas me parece algo maravilloso, nos entusiasma a los que estamos en Posible, porque yo creo que hay muchos más como esos. Pero ese es el reto también, ¿no? Dentro de lo que encontramos en Posible este año, 70% hombres, 30% mujeres. No por ser mujer, simplemente porque creo que la participación de las mujeres es importantísima y se tiene que cambiar esos números. Entonces, más allá de ser mujer o no, tiene que ver con cuántas personas son activas económicamente y que requerimos de la participación de las mujeres para cambiar los números. Entonces, simplemente cosas que hay que empujar, participación de mujeres, más emprendedores sociales a nivel local. Pero eso en medio de comunicación es algo muy importante. Hicimos paneles regionales. Entonces, no solo se hicieron paneles en el DF, se hicieron paneles regionales en ciertas comunidades. Para no abrumarlos un poco con el flujo de operaciones, de cómo fue posible, pues es una plataforma donde entraron más de 15,000 personas, terminaron 3,000. Tenemos hoy ya 30 proyectos en incubadoras y aceleradoras. Entonces, Posible simplemente se ve como uno más de los que tratan de articular este ecosistema en donde damos las primeras bases de capacitación en línea
Y bueno, por supuesto que lo queremos y se va a hacer, se lanza justamente la semana que entra, Posible 2014. Hoy ya es posible a un año el mayor programa de la sociedad civil para emprender socialmente en Latinoamérica. Entonces, tan solo los números del año pasado ya nos ponen en una escala y en un lugar muy importante, entonces tenemos un gran compromiso como promover. Encantaría, podemos pasar a escuchar las experiencias concretas, ¿te parece, Alicia? Y lo más importante para que este foro sea lo más útil para todos ustedes es escuchar sus preguntas y escuchar la historia un poco de Samuel y Jimena, en la práctica, cómo ha sido ser un emprendedor social. Me gustaría, Samuel, que nos cuentes qué fue lo que te inspiró a ti a convertirte en emprendedor social. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, yo nunca me encasillé como emprendedor social, pero sí mi proyecto impacta, ¿no?, a gente. Y ya de ahí yo puedo tener esa perspectiva, ¿no?, de empresa social, pero también de una empresa que pueda hacer ingresos, generar riqueza a la sociedad y generar riqueza a la gente que está haciendo la empresa, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos inspiramos? Precisamente ocurrió, yo estaba terminando aquí la maestría en tecnologías, y la doctora Claudia me pidió que hiciera un caso de estudio de un emprendedor. Entonces, al yo hacer el caso de estudio del emprendedor y tener contacto con él, me motivó mucho y coincidió en esos días, mi hermano me dijo, ya apúrate a terminar la maestría porque quiero que me ayudes, quiero abrir una escuela para oficios. Entonces quiero ayudarle a los carpinteros, a los electricistas y a los plomeros, pero no quiero ayudarles en su oficio porque en eso ya son buenos, pero sí quiero ayudarles en otras cosas para que puedan eficientar sus negocios, ¿no?, que en la mayoría pues, son micronegocios o son personas que se autoemplean. Entonces, el tener esas dos ideas en la cabeza pues, fue haciendo que yo evolucionara la idea, y de pronto tenía la idea que no existía en ninguna parte del mundo. Le hablé a algunos amigos, los convencí, se emocionaron, aunque después de 2 semanas vi que esta idea funciona en Europa, funciona en Estados Unidos y hay mucha gente que lo está haciendo. Pero bueno, es una motivación que te lleva a estar, a no parar. Tengo 2 años, estuve 2 años como emprendedor de tiempo parcial. Estaba en mi trabajo y los fines de semana y en las noches trabajaba y trataba de avanzar, hasta que llegó, estábamos en el proceso en Posible, y también llegó una inversión de una aceleradora de Estados Unidos que tiene base aquí en México también, 500 startups, y bueno, eso fue lo que detonó que yo pudiera dejar mi trabajo y ya dedicarme de tiempo completo, saber lo que es ya tener todo el panorama, sufrir. Mi hijo, cuando dejé mi trabajo, mi hijo tenía 5 meses, ahorita tiene 8 meses, ¿no? Entonces toda la gente a mi alrededor me decía, estás loco, ¿no? O sea, de tu especie conozco a pocos. Pero bueno, es una motivación que vas tomando cuando vas viendo cómo vas impactando a las personas, ¿no? Al inicio nosotros pensábamos que íbamos a hacer algo muy tecnológico y sentarnos en nuestra casa y empezar a ver cómo llegaba el dinero. Pero bueno, eso estaba muy alejado de la realidad. Tienes que trabajar con las personas, tienes que ver cuáles son sus problemas, y a medida que vas aprendiendo, y llevamos 1 año y quizás más de 1 año hablando con ese tipo de personas que no conocen la tecnología, que les da miedo, que piensan que los vas a estafar, y eso te motiva porque ves los resultados. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con empresas de mudanzas que son micronegocios, y al inicio no querían trabajar con nosotros. Y hace un día le llamaron a mi hermano a las 12 de la noche, yo creo que se le fue ahí a la persona esta de las mudanzas, para preguntarle si no teníamos trabajo, porque le hemos estado llevando trabajos y incluso los saturamos ya de trabajo, ¿no? Nosotros somos una plataforma que trabaja con ese tipo de oficios, ¿no? Carpinteros,
plomeros, pintores, gente que hace eventos, y eso motiva mucho, ¿no? Y eso te dice que puedes impactar a la gente y no necesariamente tienes que ir a comunidades alejadas para estar haciendo emprendimiento y emprendimiento social, ¿no? Entonces, esa es cómo surgió y cómo ha evolucionado, ¿no? Creo que ya les conté de más. Entonces, esa es mi experiencia un poco, ¿no? Mena, todos los emprendedores pues son, digamos, como una clase muy particular o muy rara de las profesiones o a lo que nos dedicamos las personas. Y los emprendedores sociales, como mencionaba Alicia, pues todavía más raro, ¿no? Entonces son quizá triplemente locos. Y bueno, está muy poco explorado qué es ser un emprendedor social y qué se siente ser emprendedor social. Quisiera que nos contaras o nos compartieras cuál es lo que más, la cosa que más satisfacción te da de haber elegido estar al frente del Buen Socio y haber elegido esta carrera, ¿no? Bueno, primero les explico rápidamente que el Buen Socio es una institución financiera ética que da créditos a proyectos que tengan un impacto social y ambiental, principalmente en el medio rural. ¿Cómo empezó? Bueno, mi socia y yo llevamos ya muchos años trabajando desde diferentes trincheras en el combate a la pobreza y en la promoción del desarrollo social. En nuestra experiencia profesional y en nuestro trabajo en campo, nos dimos cuenta que había un vacío en las fuentes de financiamiento, que había muchos proyectos que eran rentables, que eran innovadores, pero no tenían la liquidez financiera ni el acceso a fuentes de financiamiento para poder crecer o mejorar y mejorar su calidad de vida, la de su familia, pero también generar beneficios como generación de empleo en su comunidad. Entonces, nosotras trabajábamos en consultoría y en instituciones públicas y decidimos que queríamos alejarnos un poco de las medidas asistencialistas para poder darle las herramientas a las personas para que puedan generar beneficios. Entonces fue cuando decidimos salirnos de ese mundo para empezar con una empresa y con una empresa social. Como ya dijeron muchos, el sistema está cambiando, es necesario empezar a pensar en modelos de desarrollo alternativo que sean más inclusivos y más amigables con el medio ambiente. La utilidad financiera, que es lo que a mí me costó mucho trabajo darme cuenta, la utilidad financiera no está peleada con los beneficios sociales y ambientales, y solamente juntando estos tres objetivos es cuando se puede pensar en un desarrollo sustentable. Y bueno, por el otro lado estaba la tendencia que nos dimos cuenta a un incremento en la inversión de impacto y al impulso y al fortalecimiento del cuarto sector, de las empresas sociales, y pues ahí vimos una oportunidad porque es más fácil emprender socialmente ahora que antes, porque hay apoyos de varias instituciones, ¿no? Entonces, mi experiencia como emprendedora social fue una sorpresa. Yo hace un año estaba perdida en una comunidad de África, trabajando en una consultoría de desarrollo sustentable, y ahora pues estoy aquí con mantel verde y todo, platicándoles de mi empresa y de mi empresa social. Y lo que yo quisiera es, con el Buen Socio, demostrar que emprender socialmente es posible. Suena a propaganda imposible, ¿no? Que emprender socialmente es posible y que puede generar beneficios económicos, pero también ambientales y sociales, y que todo emprendimiento social responde a un problema ambiental o social, a una necesidad que se tiene que resolver. Entonces es mucho poner como el bienestar en nuestras propias manos, ¿no? Samuel, ¿cuáles son las tres cosas que te hubiera encantado que te aconsejaran antes de empezar con tu emprendimiento social? La primera sería hacer un pacto de socios. Yo he pasado con una relación como de 10 socios y se han ido quedando. El único que ha quedado es mi hermano y se han ido quedando, ¿no? Entonces, si desde el inicio hubiéramos hecho un pacto de socios y hubiésemos dicho que si te salías, pues ya no pasaba nada, hubiera sido más fácil. Pero estuvimos operando todo un año con gente que ya se había desmoralizado y que no tenía toda la pasión. Entonces, a lo mejor esa sería la primera, ¿no? Desde un inicio tener un pacto de socios, poner las cosas bien claras, pero bueno, es parte de lo que aprendes, ¿no? Solo viviéndolo. La segunda es eso, es lo que les comentaba anteriormente. También pasamos una buena cantidad de meses solo
haciendo ideas nosotros y pensando nosotros cómo pensaban nuestros clientes, y nosotros nos imaginábamos que ellos necesitaban X o Y, y desde el inicio no salimos a platicar con ellos. Por ejemplo, ahorita mi hermano con las mudanzas, él se va a las mudanzas y ahí está, si dura 6 horas, ahí está pegado, ¿no? Y está aprendiendo de cómo piensan nuestros clientes, y eso facilita mucho las cosas. Y entonces ese sería el segundo, que no puedes crear una solución con lo único que tú te imaginas, tienes que ir y platicar con los clientes, vivir lo que ellos viven para poder resolverles problemas. Y la tercera, no sé si eso me lo hubieran aconsejado y lo hubiera seguido, pero es la parte de lanzarte y arriesgarte y dejar el empleo, ¿no? Yo estuve 2 años, digo, todo pasa y tiene que suceder como tenía que suceder, ¿no? Sin embargo, a lo mejor, en retrospectiva, me hubiese gustado animarme y dejarlo antes, ¿no? Y estar tiempo completo viviendo lo que es emprender. Pero bueno, también da conocimientos. Entonces, esa tercera no sé si lo hubiera hecho, aunque me lo hubieran dicho y me lo hubieran dicho 1000 personas, no sé si me hubiera animado, ¿no? Entonces, esas son las 3 que me hubiese gustado tener, ¿no? Jimena, a todos los del ITAM nos apasionan los temas de desarrollo económico y de alivio a la pobreza. En tu experiencia como emprendedora social, ¿qué es lo que has aprendido que no aprendiste en la escuela y que tú crees que nunca podrías haber aprendido en un trabajo convencional? Qué pregunta más difícil. Yo creo que sí, ser empresaria social me ayuda a aprender muchas cosas, pero cuestiones más técnicas respecto a lo que es el mundo de las empresas. Más bien, yo creo que en realidad yo todo lo que he aprendido acerca del combate a la pobreza y desarrollo social, el lugar donde lo he aprendido es en campo. O sea, nosotras, mi socia y yo, nos ponemos las botas y nos vamos a visitar a los proyectos productivos en campo, en las zonas rurales, lejos, cerca, pero la verdad que todo el conocimiento respecto a eso, de ahí es donde lo he aprendido. ¿Nos pueden contar, Samuel, Jimena, su experiencia en Posible y qué fue lo que más les dejó estar ahí? Bueno, a nosotros nos ayudó mucho en cuanto a tener interacción con otras personas de otro perfil, porque nosotros estábamos muy inmersos en personas que están desarrollando empresas de tecnología pura, ¿no? Y bueno, aquí nosotros fuimos, junto con el buen socio, de las empresas que más inversión virtual tuvo. Entonces las personas nos contactaban y nos hacían comentarios, ¿no? Entonces nos daban retroalimentación que a lo mejor no hubiésemos imaginado, y todo porque es otro perfil de personas que quieren emprender y personas que están interesadas, y eso fue muy enriquecedor, ¿no? Y aparte, pues toda la proyección que nos da Posible, y por ejemplo ahorita participamos para la campaña 2014, y bueno, eso para nosotros pues es invaluable, ¿no? Porque tenemos proyección y estamos respaldados por una organización que está impactando a todo México, ¿no? Y este año seguramente va a ser más visible en México. Bueno, la verdad para nosotros la experiencia en Posible fue muy útil porque, como les comenté, nosotros no teníamos ni idea lo que era el mundo empresarial. Yo sé que ustedes deben de saber, pero yo cuando empecé esto ni siquiera sabía qué era el término pitchar, y el hecho de que tan solo para participar en Posible tengas que llenar un modelo de negocios te pone a pensar en muchas cosas de cómo materializar o cómo fortalecer la idea. Porque también de lo que me he dado cuenta en todo este proceso es que no es suficiente tener la idea, hay muchísimas cosas que se requieren para que se pueda volver realidad. Entonces, Posible como mentor, como capacitación y como simplemente ponerte en la mente absolutamente todo lo que tienes que hacer para poder materializar tu idea, pues nos sirvió muchísimo. Y por otro lado, como ya lo mencionó Samuel, también conocer a otros emprendedores sociales.
algo así como saber que no estás solo en el mundo, que no estamos tan locos. Entonces, la verdad es que Posible fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido, pero también como introducción en el mundo de las empresas. Me parece que queríamos abrir para que quien quiera preguntar tenga oportunidad de hacerlo, pero no puedo dejar de comentar dos cosas para cerrar. Me parece que las instituciones que damos donativos podemos jugar un papel realmente importante en detonar estas empresas sociales con modelos en donde no se depende exclusivamente de los donativos. Y eso me parece es un salto cuántico en términos de lo que yo he visto en los últimos 12 años en la filantropía. Entonces, me parece que hay un rol muy importante de las fundaciones, de instituciones universitarias, académicas, del gobierno en jugar ese papel. Pero más allá de eso, yo creo que siempre tenemos que no perder de vista que la generación de ingresos es una parte. Nunca se puede perder el objetivo superior que es la misión social de por qué se crearon estas empresas. Entonces, ahí hay toda una serie de diferentes modelos y formas de hacerlo, pero hay que construir y hay diferentes formas en que se puede hacer. Mi segundo comentario, me parece que si algo puedo transmitirles hoy es mi entusiasmo por ver a jóvenes como Jimena, como Samuel, como ustedes, que no solo están comprometidos, que están explorando nuevas formas de resolver problemáticas sociales. Eso es apasionante. Yo llevo 15 años ya en la fundación, 8 antes en el ITAM, entonces he sido longeva en mis trabajos, pero me parece que lo que hoy más me entusiasma es ver este movimiento a favor de resolver problemáticas sociales de los jóvenes. Eso es un mundo que no existía hace 15 años y hay que empujarlos. Yo soy una firme creyente en que ustedes van a hacer esas transformaciones que se requieren en este país de múltiples maneras y hay que abrirles la puerta y apoyarlos en lo que se pueda. Y por supuesto en ese apoyo me parece importantísimo resaltar que en el ITAM, y felicito de verdad al ITAM, porque ya tienen un diplomado en emprendimiento social. No solo se habla de emprender, se habla de emprender socialmente y ahí, de verdad, muchas felicidades a Daniela, a Víctor, a Fernando que han construido este camino y al ITAM por también atreverse a hacer cosas distintas. Siempre hemos sido los itamitas gente con grandes convicciones y compromisos por este país. Me parece que aquí estamos otra vez apuntalando nuevas fórmulas de trascender y es cambiar ese México que a todos nos duele cuando vemos ciertas condiciones. Entonces, con eso me parece, le paso a Gaby el micrófono y no sé si alguien quisiera comentar o preguntar. Bueno, te la paso. Recibimos una pregunta por escrito, pero quizá puede ser más dinámico, no sé, Víctor, Dani, si se puede, que lo abramos a preguntas de ustedes. Y yo creo que, bueno, pues esta va a ser la parte más divertida, siéntanse con toda la confianza de preguntar. En realidad, nadie sabemos bien qué está pasando en temas de emprendimiento social, así que no va a haber ni una pregunta ni obvia ni irrelevante. Bueno, me llegó una pregunta que no entiendo bien qué dice, pero dice algo así como, ¿cómo gestionan el crecimiento cuando una idea de aprendizaje ya empieza a explorar? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Me la puede repetir? Pues voy a repetir la pregunta para que todos la escuchen. Preguntó que si ya tienes un emprendimiento social que ya es sustentable, que ya está generando ganancias, ¿cómo se puede seguir manteniendo el crecimiento? ¿No? Aquí lo que hay que hacer es conseguir financiamiento. Si ya tienes un modelo de negocios probado, lo que tienes que hacer es conseguir financiamiento. Y en este sentido, que era lo que estaba diciendo hace un momento, se han abierto muchos canales de fondeo de impacto, de inversión de impacto, a los que te puedes acercar para que puedan apoyar o impulsar tu idea. Ay, gracias, perdón. Te decía, no tanto nuestro problema es el financiamiento, creo que tenemos ya un motorcito con liquidez suficiente. Lo que nos está pasando es que estamos creciendo a una velocidad que no sabemos gestionar. O sea, de repente de 3 gente subimos a 10, a 30 y es un tema más como de organización. Pues yo recomendaría que se acercaran a una aceleradora. Eso también nosotros estuvimos acelerados por Venture Partners y también nos ayudó mucho justamente en ese proceso como asesoría.
Y hay muchas aceleradoras que están especializadas en temas sociales y en proyectos de impacto. A mí me llegó una que nunca me libro, o sea, esta sí les puedo decir que ya en cada lugar donde voy es una asidua pregunta. Dice, no está dentro de su visión motivar en los programas, incluyendo telenovelas, aspectos de violencia, de no violencia, bueno, básicamente cómo usar la pantalla de televisión y cómo podemos influir dentro de la pantalla de televisión a través de los diferentes aspectos, ¿no? Gracias por la pregunta, porque yo creo que voy a también sincerarme al fin que estoy en casa. Me parece que si yo tuviera que escoger una sola cosa que hiciera la Fundación Televisa, definitivamente el activo más valioso que tiene esta fundación son los medios de comunicación. Entonces, dicho eso, ¿qué hemos hecho? Lo más posible. ¿Qué hemos hecho? Cada telenovela tiene un mensaje social. Ya van más de 70 telenovelas en las que transmitimos mensajes sociales. Nos encantaría eventualmente pensar en algún tipo de programa de emprendedor, ¿no? Que se pudiera invitar, no sé si a la telenovela, pero estoy segura que a Foro TV, en canales cerrados. Creo que cómo incidir más en la televisión de Fundación Televisa al resto de la empresa, definitivamente no puedo decir que es cosa menor, se tiene que empujar en ese sentido. Hemos jugado, la Fundación no produce programas todavía. La Fundación, yo me acuerdo hace 13 años cuando nos dijeron que si queríamos quedarnos con el Canal 4, ¿no? Y en ese entonces dijimos, ¿y qué hacemos nosotros con el Canal 4? Porque la Fundación en ese entonces pues, estábamos entrando y decíamos, ¿y cómo vamos a producir? ¿Quién sabe de producción? Pero bueno, creo que de distintas fórmulas, como les decimos, de guerrilla, un poquito más, cómo nos vamos metiendo a los deportes, los goles, hablamos de problemáticas sociales. Creo que es un buen momento de evolucionar y creo que poco a poco vamos caminando en ese sentido, pero no podría estar más de acuerdo en que tenemos que contribuir más en la pantalla. Y lo digo desde la Fundación y espero que con el tiempo podamos llegar a decirlo. Creo que al final de cuentas, como muchos dicen, la competencia también hace que las cosas cambien. Y tuvimos competencia que no fue competencia, ¿no? Y lo digo y más por la empresa, que no fue una competencia que empujó más fuerte en ese sentido. La Fundación hace lo más que puede para intrometerse a todo lo que puede y la dejan. Y no es poco, no es poco. Me encantaría que quien quiera se ponga a revisar la página de la Fundación y ahí tienen varios ejemplos. En el caso de emprendedores sociales me encantaría ver y estamos viendo cómo se va a infiltrar a la pantalla. Yo tengo una duda, todavía no entiendo bien o todavía no he logrado ver cuáles son los mensajes sociales que tiene Televisa en sus programas. Por ejemplo, el de Laura Bozzo. Bueno, yo encantada puedo contestar que a mí tampoco me gusta Laura Bozzo. O sea, yo puedo contestarte eso también, en lo personal, ¿no? A mí tampoco me gusta Laura Bozzo. No voy a justificar a Laura Bozzo, este no es el foro de eso, pero me parece que es una pregunta que siempre la hacen, ¿no? ¿Se puede hacer más? Y por eso lo digo en tono positivo. Claro que sí se puede hacer más. ¿La Fundación tiene la capacidad de cerrar Laura Bozzo? ¿O decir que se acabe Laura Bozzo? No. ¿No? Entonces también coincido contigo, a mí tampoco me gusta Laura Bozzo. O sea, no siempre, uno hay que trabajar con lo que hay y con esa realidad hay que trabajar para hacer las cosas mejor. Y hemos avanzado, pero sigue Laura Bozzo. Bueno, otra cosa que hay es que esta es una oportunidad para aprender de emprendimiento social. Otra cosa que hay también es que este es un foro y aquí tenemos unos ejemplos y de verdad un súper privilegio de poder tener este espacio y estas herramientas para aprender cómo sí transformar a México. Entonces, si quieren, tenemos oportunidad de una pregunta más. Ok. De preferencia sobre emprendimiento social para aprovechar. Sí, claro. Hay una línea muy tenue entre un proyecto de emprendimiento social que sea como asistencialista y un proyecto de emprendimiento social que realmente se dedique a levantar la comunidad, a levantar una comunidad o un país. ¿Cuáles son los controles que tiene, por ejemplo, posible para distinguir entre un proyecto que es solo asistencialista y un proyecto que sí tiene un futuro y puede ser escalable? Bueno, me parece que como está planteado posible, lo primero que te preguntan es ¿qué problemática social quieres resolver? Así es la entrada a la plataforma. Ya, si en la forma de aterrizar esa respuesta hay diferentes
maneras legales, financieras. Entonces, esta plataforma inicial es un ducto muy ancho, donde se permite mucho siempre y cuando quieras resolver una problemática social. Y después tú vas pasando etapas. Y ahí no es que unos fracasen ni unos sean exitosos, simplemente lo que a nosotros nos gusta decir es, no están listos para pasar a la siguiente etapa. Entonces, este apoyo es general para los más posibles y eventualmente se va a ir acotando. Una de las cosas que hoy están sobre la mesa es, ¿debemos o no invertir o donar a estas pequeñas empresas? ¿No? Y entonces creo que vamos a ir avanzando para también crear un pequeño fondo de apoyo que muchas veces es poco dinero en términos de donativos, entre 30 y 60 mil pesos en estas etapas muy iniciales, para justamente a fondo perdido darlo, para que nunca se confunda que la Fundación o Montepiat quiera hacer negocios en estas etapas, simplemente queremos que crezcan. Entonces, ante la percepción de muchos, quieres mantener, de decir, son apoyos inicialmente a fondo perdido, que pueden no tener ramificaciones más de negocio, eventualmente, pero estás en la primera etapa y nuestro objetivo es promover y ensanchar la entrada de muchos emprendimientos. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, Samuel, Jimena. Gracias a todos. Ojalá que hayan aprendido un poco de esta sesión.